Hola a todos, bienvenidos a nuestro Deep Dive de hoy. Nos vamos a sumergir en el mundo de las proteínas. Prepárense. Un mundo fascinante, sin duda. ¿Sabían que estas pequeñas maravillas moleculares son esenciales para toda forma de vida? En la Tierra me refiero. Así es, desde la bacteria más pequeña hasta la ballena más grande, las proteínas son como los engranajes de la vida. Llevan a cabo una variedad de funciones, asombrosa diría yo, para mantener todo en marcha. Exactamente. Y hoy vamos a desmenuzar este mundo. Un mundo complejo, la verdad, desde sus componentes básicos hasta sus diversas funciones. Y todo gracias a un documento científico que nos compartiste. Que, por cierto, me pareció fascinante. Prepárense para unos momentos, ajá. Lo interesante es que a pesar de su complejidad, las proteínas están construidas a partir de unidades relativamente simples, No. llamadas aminoácidos. Ajá. Es como si fueran pequeños ladrillos Pero, que se ensamblan. para crear estructuras súper complejas. Y hablando de aminoácidos, este documento menciona que hay 20 tipos diferentes que se encuentran en las proteínas de los seres vivos. 20. Imagínate, ¿Te imaginas? cada uno con una estructura particular Ajá. que le da características únicas. Y aunque no lo creas, la mayoría de ellos, excepto la glicina, tienen una propiedad. Se llama quiralidad. 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 ¿Suena algo de una película de ciencia ficción? Bueno, o no tanto, significa que existen en dos formas, que son imágenes especulares entre sí, como nuestras manos. Se llaman di y el. Ah, ya entiendo. Entonces, como si tuviéramos aminoácidos. Zurdos. Ah, y diestros. Exactamente. Y curiosamente la forma el es la que predomina en las proteínas de casi todos los seres vivos, Ah, como si la naturaleza tuviera una preferencia por una mano específica. Un misterio fascinante. increíble. Y de esos 20 aminoácidos, el documento destaca que hay 8 que son esenciales. ¿Eso qué significa? Que son como los VIPs de los aminoácidos. Ajá. En cierto modo sí. Significa que nuestro cuerpo no puede producirlos por sí mismo. Y debemos obtenerlos a través de nuestra dieta. Es por eso que una alimentación balanceada es tan crucial. No solo se trata de llenar el estómago, sino de darle a nuestro cuerpo las herramientas para construir estas proteínas vitales. Wow. Entonces la comida es como un kit de construcción para nuestro cuerpo. Me hace ver mi plato de una forma totalmente nueva. Pero, ¿cómo se unen estos aminoácidos para formar las proteínas? Es como un rompecabezas. Más bien, como una cadena. Se unen a través de un enlace especial llamado enlace peptídico. Suena importante. ¿Y cómo se forma este enlace mágico? Imagínate que cada aminoácido tiene dos ganchos, uno a cada lado. Ok. El enlace peptídico se forma cuando el gancho de un aminoácido se conecta con el gancho de otro. Y durante este proceso liberan una molécula de agua. Interesante. Entonces los aminoácidos se encadenan como si fueran eslabones, liberando agua en el proceso. Increíble cómo la naturaleza crea estos procesos tan complejos y hay nombres especiales para estas cadenas de aminoácidos. Claro, dependiendo del número de aminoácidos que se unan, tenemos dipéptidos, tripéptidos o polipéptidos. Y una proteína generalmente se considera un polipéptido con 100 o más aminoácidos. Imagínate la cantidad de combinaciones posibles. Es alucinante. A partir de estas unidades simples se pueden construir moléculas tan complejas como las proteínas. Y pensar que la secuencia de aminoácidos no es aleatoria. Exacto, es como un código secreto que determina la estructura tridimensional de la proteína y en última instancia su función. Hablando de estructura, el documento describe 4 niveles de organización en las proteínas. Es como un viaje a través de diferentes dimensiones. Así es, empecemos con la estructura primaria, que es simplemente la secuencia lineal de aminoácidos, como si fueran una larga cadena de letras. Que forman una palabra. Entonces, si cambiamos el orden de los aminoácidos, cambiaremos la palabra. Y la proteína resultante sería totalmente diferente. Exacto. La estructura primaria es crucial porque determina cómo se plegará la proteína en los niveles superiores de organización. ¿Y cómo ocurre este plegamiento? Es como doblar una hoja de papel para hacer origami. Me gusta esa analogía. En la estructura secundaria, la cadena de aminoácidos comienza a plegarse localmente, formando patrones regulares como hélices alfa, que se asemejan a una escalera de caracol. Espera. Me encanta la imagen de la escalera de caracol, pero para que me quede más claro, ¿podrías darme un ejemplo visual, más concreto? Claro. Imagina una hebra de ADN, pero en lugar de pares de bases, tenemos una cadena de aminoácidos que se retuerce hacia arriba. Esa es una hélice alfa. Wow. Ahora sí lo veo. Es como una espiral elegante de aminoácidos. ¿Y qué otros patrones hay? Ajá. Otro patrón común son las láminas beta, que se parecen a un abanico de papel plegado, donde la cadena de aminoácidos se extiende en zigzag, formando una estructura plana.
Y rígida. Increíble. ¿Y qué mantiene unidos estos patrones de plegamiento? ¿Es algún tipo de pegamento molecular? No exactamente pegamento, pero sí hay fuerzas que los mantienen unidos. Se estabilizan mediante enlaces débiles, como los puentes de hidrógeno, que se forman entre diferentes partes de la cadena de aminoácidos. Fascinante. Es como si la proteína se autoensamblara gracias a estas fuerzas invisibles. Y después de la estructura secundaria, ¿qué viene? Un nivel aún más complejo. Exacto, llegamos a la estructura terciaria. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Es como si tomaras esa cadena de aminoácidos con sus hélices y láminas, la arrugaras, hasta formar una bola compacta, tridimensional. Wow. Y esta forma tridimensional también está determinada por la secuencia de aminoácidos. Es increíble cómo todo está conectado. Así es, la estructura terciaria es el resultado de interacciones complejas entre los grupos laterales de los aminoácidos, que pueden estar muy alejados en la secuencia lineal, pero se acercan en el espacio tridimensional. Entonces es como un baile coreografiado, donde cada aminoácido sabe exactamente dónde ubicarse en el espacio para formar la estructura final. Me encanta la imagen. Y esta estructura tridimensional es crucial para la función de la proteína. Imagina que la proteína es una llave. Y su objetivo, como una enzima o un receptor, es una cerradura. La forma precisa de la llave, determinada por su estructura terciaria, es lo que le permite encajar en la cerradura y realizar su función. Es una analogía perfecta. La forma dicta la función. Y hablando de funciones, el documento menciona que hay un cuarto nivel de estructura. ¿En qué consiste la estructura cuaternaria? La estructura cuaternaria se da cuando varias cadenas polipeptídicas, cada una con su propia estructura terciaria, se unen para formar un complejo proteico, aún más grande. Imagina que ahora, en lugar de una sola llave, tenemos un juego de llaves que se ensamblan para abrir una cerradura más compleja. Entiendo. Es como si las proteínas pudieran formar equipos para realizar tareas más especializadas. ¿Y podrías darme un ejemplo de una proteína con estructura cuaternaria? Claro, un ejemplo clásico es la hemoglobina, la proteína que transporta el oxígeno en nuestra sangre. Está formada por 4 subunidades, 2 alfa y 2 beta, que se ensamblan para formar una estructura globular compleja. Increíble, la hemoglobina. Esa proteína que siempre escuchamos nombrar, resulta que es un complejo ensamblaje de varias cadenas. Realmente es fascinante cómo la naturaleza ha desarrollado diferentes niveles de organización para crear estas máquinas moleculares tan sofisticadas. Y no olvidemos que la estructura de una proteína está íntimamente ligada a sus propiedades. Y funciones. Exacto. El documento menciona algunas propiedades clave de las proteínas, como la solubilidad, la capacidad amortiguadora y la especificidad. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre ellas? Con gusto. Genial. La solubilidad se refiere a la capacidad de una proteína para disolverse en agua. Ajá. Algunas proteínas son muy solubles, como las que se encuentran en la clara de huevo, mientras que otras son insolubles, como las que forman nuestro cabello y uñas. Esto depende de la distribución de los aminoácidos hidrofílicos, que aman el agua. E hidrofóbicos, que las repelen en su superficie. Es como si algunas proteínas fueran sociables y les encantará estar rodeadas de agua, mientras que otras son más solitarias y prefieren mantenerse alejadas. Exacto. Y la capacidad amortiguadora se refiere a la capacidad de las proteínas para resistir cambios en el pH. Esto se debe a que los aminoácidos pueden actuar como ácidos o bases, liberando o aceptando protones, para mantener un pH estable. Entonces las proteínas actúan como pequeños reguladores del pH en nuestro cuerpo, manteniendo el equilibrio. Así es. Y finalmente, la especificidad es una propiedad crucial de las proteínas que les permite interactuar selectivamente con otras moléculas, como otras proteínas, ADN, ARN, azúcares o lípidos. Es decir, que cada proteína tiene una pareja de baile específica con la que interactúa. Exactamente. Esta especificidad es la base de muchos procesos biológicos, como la acción de las enzimas, que catalizan reacciones químicas específicas, o la de los anticuerpos, que reconocen y se unen antígenos específicos para combatir infecciones. Es increíble cómo cada proteína tiene una función tan específica. Es como si cada una tuviera una misión única que cumplir. Y para que puedan cumplir su misión, las proteínas deben mantener su estructura tridimensional. Pero ¿qué pasa cuando esta estructura se ve afectada? Aquí es donde entra el concepto de desnaturalización. Desnaturalización. Suena un poco a película de terror. ¿Qué le pasa a la proteína cuando se desnaturaliza? La desnaturalización se produce cuando los enlaces que mantienen la estructura tridimensional de la proteína se rompen, debido a factores como el calor, los cambios de pH o la presencia de ciertos productos químicos. Es como si la proteína se desarmara.
perdiendo su forma tridimensional. Exacto. Y cuando una proteína se desnaturaliza, generalmente pierde su función. Piensa en lo que sucede cuando cocinas un huevo. El calor provoca que las proteínas de la clara del huevo se desnaturalicen y se coagulen, cambiando su textura de líquida a sólida. Claro, el huevo cocido es un ejemplo perfecto de desnaturalización. La clara se vuelve sólida y pierde su transparencia. Y este proceso es siempre irreversible. Una vez que la proteína se desnaturaliza, ya no hay vuelta atrás. En muchos casos sí, pero a veces, si se eliminan los factores que causaron la desnaturalización, la proteína puede volver a pligarse y recuperar su función. Este proceso se llama renaturalización. Es como si la proteinita tuviera la capacidad de autorrepararse. Exactamente, aunque no siempre es posible. Depende de la proteína y de las condiciones a las que ha sido sometida. Fascinante. Y hablando de diferentes tipos de proteínas, el documento también menciona la clasificación de las proteínas en holoproteínas y heteroproteínas. Ajá. ¿Podrías explicarnos la diferencia? Claro. Las holoproteínas están compuestas únicamente por aminoácidos, mientras que las heteroproteínas tienen un componente no proteico adicional, llamado grupo prostético. Es como si las heteroproteínas tuvieran un accesorio especial que les da una funcionalidad adicional. Exacto. Por ejemplo, la hemoglobina que ya mencionamos es una heteroproteína porque contiene un grupo hemo, que es una molécula que contiene hierro y es responsable de unirse al oxígeno. Qué interesante. Entonces, la hemoglobina no solo es una proteína con estructura cuaternaria, sino que además es una heteroproteína. Es una proteína multifacética. Sin duda. Y ahora que ya conocemos los diferentes niveles de estructura y algunas de sus propiedades, adentrémonos en la asombrosa diversidad de funciones que pueden desempeñar las proteínas. Me encantaría. El documento menciona que las proteínas son como los obreros de la célula, realizando una amplia gama de tareas esenciales para la vida. ¿Podrías darnos algunos ejemplos concretos de estas funciones? Por supuesto. Empecemos con las proteínas estructurales, que son esenciales para dar soporte y formas a las células y los tejidos. Son como los arquitectos de nuestro cuerpo. Ajá. Como los pilares y vigas de un edificio, pero a nivel microscópico. Una proteína estructural clave es el colágeno, que se encuentra en nuestra piel, tendones, huesos y cartílagos. El colágeno es famosísimo. Siempre se habla de él en productos de belleza y cuidado de la piel. ¿Y por qué es tan importante para la piel? El colágeno proporciona resistencia y elasticidad a nuestra piel. A medida que envejecemos, producimos menos colágeno, lo que contribuye a la aparición de arrugas y flacidez. Por eso es tan popular en cosmética. Interesante. Entonces, cuidar nuestros niveles de colágeno es importante para mantener una piel sana y joven. ¿Y qué otras proteínas estructurales existen? Otro ejemplo es la queratina, que se encuentra en nuestro cabello, uñas y piel. La queratina proporciona dureza y protección a estas estructuras. Es increíble cómo una sola molécula puede tener tantas funciones diferentes. Y además de las proteínas estructurales, ¿qué otras funciones desempeñan las proteínas? Pasemos ahora a las proteínas hormonales, que actúan como mensajeros químicos en nuestro cuerpo, regulando una amplia gama de procesos fisiológicos. Son como los correos, que llevan información de una parte del cuerpo a otra. Las hormonas son esenciales para mantener nuestro cuerpo en equilibrio. ¿Podrías darnos algunos ejemplos de proteínas hormonales? Un ejemplo clásico es la insulina, que regula los niveles de glucosa en sangre. Permite que las células absorban la glucosa de la sangre, lo que reduce los niveles de azúcar en sangre. La insulina es fundamental para las personas con diabetes. Así es. Si no hay suficiente insulina, la glucosa se acumula en la sangre, lo que puede causar problemas de salud a largo plazo. Otro ejemplo es el glucagón, que tiene el efecto contrario a la insulina. Aumenta los niveles de glucosa en sangre cuando son demasiado bajos. Entonces, la insulina y el glucagón trabajan en equipo para mantener un equilibrio perfecto en nuestros niveles de azúcar, como un sistema de control y balance. ¿Y qué otras hormonas proteicas existen? No olvidemos la adrenalina, una hormona que nos prepara para situaciones de estrés o peligro. Aumenta la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la respiración, preparándonos para la acción. La adrenalina es la que nos da ese subidón de energía cuando nos enfrentamos a un desafío. Es increíble cómo las proteínas pueden actuar como mensajeros químicos, tan poderosos. Y hablando de poder, no podemos olvidar las proteínas protectoras, que defienden nuestro cuerpo de invasores, como bacterias y virus. Son como los soldados de nuestro sistema inmune. Los anticuerpos son nuestros guerreros microscópicos. Exacto. Los anticuerpos, también conocidos como inmunoglobulinas, reconocen y se unen a moléculas específicas de los patógenos, lo que los marca para su destrucción por parte de otras células del sistema inmunitario. Es como si los anticuerpos fueran misiles teledirigidos, que buscan y destruyen a los enemigos. Increíble la precisión de nuestro sistema inmune. Y cada anticuerpo es específico
para un antígeno particular, lo que permite que nuestro sistema inmunitario responda a una amplia gama de amenazas. Es impresionante cómo nuestro cuerpo ha desarrollado un sistema de defensa tan sofisticado. Y hablando de sistemas sofisticados, no podemos olvidar las proteínas de transporte, que se encargan de mover moléculas, dentro y fuera de las células, y a través de nuestro cuerpo. Son como los camiones de reparto de nuestro organismo, llevando moléculas de un lugar a otro. Exacto. ¿Y podrías darnos un ejemplo de una proteína de transporte? Un ejemplo emblemático es la hemoglobina, que ya hemos mencionado. Se encuentra en los glóbulos rojos y se une al oxígeno en los pulmones, transportándolo a los tejidos donde se necesita para la respiración celular. La hemoglobina es la encargada de llevar el oxígeno a todos los rincones de nuestro cuerpo. Sin ella, nuestras células no podrían funcionar. Otro ejemplo es la albúmina, que transporta una variedad de moléculas en la sangre, incluyendo hormonas, ácidos grasos y fármacos. La albúmina es como un autobús multiusos que lleva a muchos pasajeros diferentes. Y no olvidemos las proteínas de membrana, que controlan el paso de sustancias dentro y fuera de las células. Actúan como porteros selectivos, que deciden quién entra y quién sale. Me encanta esa imagen. Las proteínas de membrana son esenciales para mantener el equilibrio interno de las células y para permitir la comunicación entre las células. Exacto. Y hasta ahora hemos visto proteínas que dan estructura, que actúan como mensajeros, que defienden nuestro cuerpo y que transportan moléculas. Pero aún hay más. Pasemos ahora a un grupo de proteínas que son verdaderas estrellas del mundo molecular. Las enzimas. Las enzimas. Siempre he escuchado hablar de ellas, pero no tengo muy claro qué hacen. ¿Podrías explicármelo de forma sencilla? Claro. Las enzimas son proteínas que catalizan reacciones químicas, es decir, las aceleran sin consumirse en el proceso. Actúan como pequeños aceleradores, que hacen que las reacciones químicas ocurran mucho más rápido. Ah, ya entiendo. Son como los catalizadores en los coches, que ayudan a que la combustión sea más eficiente. Exactamente. Sin enzimas, muchas de las reacciones químicas esenciales para la vida serían demasiado lentas para mantenernos con vida. Entonces las enzimas son indispensables para el metabolismo. Por ejemplo, las enzimas digestivas descomponen los alimentos en moléculas más pequeñas que nuestro cuerpo puede absorber. Sin ellas, no podríamos digerir los alimentos. Es increíble cómo las enzimas orquestan tantas reacciones químicas diferentes con una precisión increíble. Y cada enzima es específica para una reacción particular, lo que garantiza que las reacciones químicas se lleven a cabo de forma ordenada y eficiente. Es como si cada enzima tuviera un trabajo específico que hacer y lo hiciera a la perfección. Realmente son unas trabajadoras incansables. Y para completar nuestro recorrido por las funciones de las proteínas, nos quedan más tipos de proteínas por explorar. Sí, no podemos olvidar los receptores. Son como los sensores de las células, que les permiten detectar señales del exterior y responder a ellas. Los receptores son los que reciben las señales del entorno. Exactamente. Los receptores son proteínas que se encuentran en la superficie de las células y se unen a moléculas específicas, como hormonas o neurotransmisores, desencadenando una respuesta celular. Es como si los receptores fueran antenas que captan las señales del entorno y las transmiten al interior de la célula. Una excelente analogía. Los receptores son esenciales para la comunicación celular y para permitir que las células respondan a los cambios en su entorno. Es increíble cómo las proteínas desempeñan tantos papeles diferentes en nuestro cuerpo, desde dar estructura hasta regular el metabolismo, pasando por defendernos de invasores y transportar moléculas. Realmente son las protagonistas del mundo molecular. Y lo que es aún más fascinante es que algunas proteínas pueden realizar varias funciones a la vez. Son como multitarea moleculares. Es como si la naturaleza hubiera optimizado la eficiencia de las proteínas al máximo. Y recuerde que todo esto que hemos hablado hoy se basa en la información de un solo documento científico. Imagínate la cantidad de conocimiento que aún nos queda por descubrir sobre el asombroso mundo de las proteínas. Es un campo de estudio que nunca deja de sorprendernos. Realmente, esta inversión profunda en el mundo de las proteínas ha sido fascinante. He aprendido muchísimo sobre estas pequeñas maravillas que hacen posible la vida. Es cierto, lo que hemos visto hasta ahora es solo una pequeña muestra de la inmensa complejidad y versatilidad de las proteínas. Exacto. Y me parece increíble cómo algo tan pequeño puede tener un impacto tan grande en los seres vivos. Precisamente el documento que estamos analizando profundiza en un ejemplo que ilustra este punto a la perfección, la importancia de la secuencia de aminoácidos para la función de una proteína. Un cambio incluso mínimo en esta secuencia puede tener consecuencias significativas. En serio, tan delicado es el equilibrio. ¿Podría darnos un ejemplo concreto de cómo un pequeño cambio puede afectar a una proteína? Claro que sí, un caso emblemático es la anemia falciforme, una enfermedad hereditaria
en la que un solo aminoácido cambia la hemoglobina. ¿Y qué ocurre con este pequeño cambio? ¿Cómo afecta a la hemoglobina? Este cambio provoca que la hemoglobina se deforme adoptando una forma de hoz en lugar de su forma normal de disco. Imagínate que en lugar de un disco flexible, la hemoglobina se vuelve rígida como una hoz. Entiendo. ¿Y esto qué consecuencias tiene para la salud? Pues esta deformación afecta su capacidad para transportar oxígeno de manera eficiente. Las células no reciben suficiente oxígeno y esto causa una serie de problemas de salud como fatiga, dolor y daño a los órganos. Caramba. Es increíble cómo un cambio tan pequeño a nivel molecular puede tener consecuencias tan importantes para la salud. Realmente nos hace reflexionar sobre la precisión y la complejidad de los procesos biológicos. Así es, la secuencia de aminoácidos es como un código que determina la estructura tridimensional de la proteína y por lo tanto su función. Cualquier alteración en este código puede tener un efecto dominó. Hablando de estructura, recordaba que el documento mencionaba un proceso llamado desnaturalización, donde la proteína pierde su forma tridimensional. Me gustaría profundizar un poco más en este tema. ¿Podría explicarnos qué ocurre exactamente durante la desnaturalización? Claro que sí. Imagina que la proteína es una escultura de origami, con pliegues y dobleces precisos que le dan su forma y belleza. La desnaturalización sería como si alguien desarmara la escultura deshaciendo los pliegues y dejando solo una hoja de papel arrugada. Qué imagen tan gráfica. Entonces, la proteína pierde su estructura tridimensional y se convierte en algo amorfo. Exacto. Y esto ocurre cuando los enlaces que mantienen la estructura tridimensional de la proteína se rompen debido a factores externos como el calor, los cambios de pH o la presencia de ciertos productos químicos. Entiendo. ¿Podrías darnos algún ejemplo de desnaturalización en la vida cotidiana? Algo que podamos visualizar fácilmente. Por supuesto, piensa en lo que sucede cuando cocinas un huevo. El calor provoca que las proteínas de la clara del huevo se desnaturalicen y se coagulen cambiando su textura de líquida a sólida. La clara transparente se vuelve blanca y opaca. Es un ejemplo muy visual. Entonces la desnaturalización puede ser irreversible, como en el caso del huevo cocido. En muchos casos sí. Pero a veces si se eliminan los factores que causaron la desnaturalización, la proteína puede volver a plegarse y recuperar su función. Este proceso se llama renaturalización. Es como si la escultura de origami pudiera volver a armarse después de haber sido desarmada. Es fascinante. Entonces, en algunos casos la proteína tiene la capacidad de curarse a sí misma. Exacto, la renaturalización es un proceso complejo y no siempre es posible. Depende de la proteína en cuestión y de las condiciones a las que ha sido sometida. Y para terminar nuestro recorrido por el mundo de las proteínas, me gustaría repasar su clasificación en diferentes grupos. El documento mencionaba las holoproteínas y las heteroproteínas. ¿Podría recordarnos la diferencia entre ambas? Con gusto, las holoproteínas son proteínas simples compuestas únicamente por aminoácidos. Son como las unidades básicas de construcción. ¿Y las heteroproteínas? ¿Qué las hace diferentes? Las heteroproteínas son proteínas conjugadas. Es decir, que además de aminoácidos tienen otros componentes no proteicos unidos a ellas. Estos componentes se llaman grupos prostéticos y pueden ser moléculas orgánicas o inorgánicas. ¿Y podrías darnos algunos ejemplos de holoproteínas y heteroproteínas? Claro que sí. Entre las holoproteínas encontramos muchas enzimas como la pexina que se encarga de la digestión de proteínas en el estómago y proteínas estructurales como el colágeno y la queratina que ya hemos mencionado. ¿Y qué hay de las heteroproteínas? ¿Qué ejemplos podríamos mencionar? Un ejemplo clásico es la hemoglobina, que contiene un grupo hemorresponsable de la unión al oxígeno. Este grupo hemo es el que le da a la sangre su color rojo característico. Es increíble. Entonces la hemoglobina no solo tiene una estructura compleja, sino que también es una heteroproteína. Exacto. Otro ejemplo son las glucoproteínas, que tienen azúcares unidos a su estructura. Estas glucoproteínas desempeñan un papel crucial en el reconocimiento celular y la señalización. ¡Qué diversidad de funciones y estructuras! Realmente las proteínas son las protagonistas del mundo molecular, llevando a cabo una orquesta de funciones que hacen posible la vida. Y lo que hemos explorado hoy es solo la punta del iceberg. El estudio de las proteínas es un campo en constante evolución lleno de descubrimientos fascinantes que nos ayudan a comprender mejor la complejidad de la vida. Sin duda es un tema que invita a seguir explorando. Agradecemos a todos por acompañarnos en esta inmersión profunda en el fascinante mundo de las proteínas. Esperamos que hayan disfrutado del viaje y que se lleven consigo un mayor aprecio por estas pequeñas maravillas que hacen posible la vida. Y recuerden, la ciencia siempre está llena de sorpresas. Sigan explorando, sigan cuestionándose y sigan descubriendo los secretos que esconde el universo molecular. Hasta la próxima. Es cierto, lo que hemos visto es solo la punta del iceberg. En el mundo de las proteínas hay mucho más por descubrir. Totalmente. Y me ha fascinado cómo algo tan pequeño
puede tener un impacto tan grande en los seres vivos? Y fíjate que el documento ahonda en un ejemplo que ilustra esto a la perfección. Ajá. La importancia de la secuencia de aminoácidos para la función de una proteína. Un cambio, incluso mínimo, puede tener consecuencias muy significativas. ¿En serio? Tan delicado es el equilibrio. ¿Podrías darnos un ejemplo concreto de cómo un pequeño cambio puede afectar a una proteína? Claro que sí. Un caso emblemático es la anemia falciforme. Ajá. Una enfermedad hereditaria en la que un solo aminoácido cambia la hemoglobina. ¿Y qué ocurre con este pequeño cambio? ¿Cómo afecta a la hemoglobina? Este cambio provoca que la hemoglobina se deforme, adoptando una forma de hoz, en lugar de su forma normal de disco. Imagínate que en lugar de un disco flexible, la hemoglobina se vuelve rígida, como una hoz. Entiendo. ¿Y esto qué consecuencias tiene para la salud? Pues esta deformación afecta a su capacidad para transportar oxígeno de manera eficiente. Las células no reciben suficiente oxígeno y esto causa una serie de problemas de salud, como fatiga, dolor y daño a los órganos. Caramba. Es increíble cómo un cambio tan pequeño, a nivel molecular, puede tener consecuencias tan importantes para la salud. Realmente nos hace reflexionar sobre la precisión y la complejidad de los procesos biológicos. Así es, la secuencia de aminoácidos es como un código que determina la estructura tridimensional de la proteína y por lo tanto su función. Cualquier alteración en ese código puede tener un efecto dominó. Hablando de estructura, recordaba que el documento mencionaba un proceso llamado desnaturalización, donde la proteína pierde su forma tridimensional. Me gustaría profundizar un poco más en este tema. ¿Podrías explicarnos qué ocurre exactamente durante la desnaturalización? Claro que sí. Imagínate que la proteína es una escultura de origami, con pliegues y dobleces precisos, que le dan su forma y belleza. La desnaturalización sería como si alguien desarmara la escultura, deshaciendo los pliegues y dejando solo una hoja de papel, arrugada. Qué imagen tan gráfica. Entonces la proteína pierde su estructura tridimensional y se convierte en algo amorfo. Exacto. Y esto ocurre cuando los enlaces que mantienen la estructura tridimensional de la proteína se rompen, debido a factores externos, como el calor, los cambios de pH o la presencia de ciertos productos químicos. Entiendo. ¿Podrías darnos algún ejemplo de desnaturalización en la vida cotidiana? Algo que podamos visualizar fácilmente. Por supuesto. Piensa en lo que sucede. Cuando cocinas un huevo, el calor provoca que las proteínas de la clara del huevo se desnaturalicen y se coagulen, cambiando su textura, de líquida a sólida. La clara, transparente, se vuelve blanca y opaca. Es un ejemplo muy visual. Entonces, la desnaturalización puede ser irreversible, como en el caso del huevo cocido. En muchos casos sí, pero a veces, si se eliminan los factores que causaron la desnaturalización, la proteína puede volver a plegarse y recuperar su función. Este proceso se llama renaturalización. Es como si la escultura de origami pudiera volver a armarse después de haber sido desarmada. Es fascinante. Entonces, en algunos casos, la proteína tiene la capacidad de curarse a sí misma. Exacto. La renaturalización es un proceso complejo. Y no siempre es posible. Depende de la proteína en cuestión y de las condiciones a las que ha sido sometida. Y para terminar nuestro recorrido por el mundo de las proteínas, me gustaría repasar su clasificación en diferentes grupos. El documento mencionaba las holoproteínas y las heteroproteínas. ¿Podría recordarnos la diferencia entre ambas? Con gusto. Las holoproteínas son proteínas simples, compuestas únicamente por aminoácidos. Son como las unidades básicas de construcción. ¿Y las heteroproteínas? ¿Qué las hace diferentes? Las heteroproteínas son proteínas conjugadas, es decir, que además de aminoácidos tienen otros componentes, no proteicos, unidos a ellas. Estos componentes se llaman grupos prostéticos y pueden ser moléculas orgánicas o inorgánicas. ¿Y podrías darnos algunos ejemplos de holoproteínas y heteroproteínas? Claro que sí. Entre las holoproteínas encontramos muchas enzimas, como la pepsina, que se encarga de la digestión de proteínas en el estómago, y proteínas estructurales, como el colágeno. Y la queratina, que ya hemos mencionado. ¿Y qué hay de las heteroproteínas? ¿Qué ejemplos podríamos mencionar? Un ejemplo clásico es la hemoglobina, que contiene un grupo hemo, responsable de la unión al oxígeno. Este grupo hemo es el que le da a la sangre su color rojo, característico. Es increíble. Entonces la hemoglobina no solo tiene una estructura compleja, sino que también es una heteroproteína. Exacto. Otro ejemplo son las glucoproteínas, que tienen azúcares unidos a su estructura. Estas glucoproteínas desempeñan un papel crucial en el reconocimiento celular y la señalización. ¡Qué diversidad de funciones y estructuras! Realmente las proteínas son las protagonistas del mundo molecular.
llevando a cabo una orquesta de funciones que hacen posible la vida. Y lo que hemos explorado hoy es solo la punta del iceberg. El estudio de las proteínas es un campo en constante evolución, lleno de descubrimientos fascinantes, que nos ayudan a comprender mejor la complejidad de la vida. Sin duda es un tema que invita a seguir explorando. Agradecemos a todos por acompañarnos en esta inmersión profunda en el fascinante mundo de las proteínas. Ha sido un placer. Esperamos que hayan disfrutado del viaje y que se lleven consigo un mayor aprecio por estas pequeñas maravillas que hacen posible la vida. Y recuerden, la ciencia siempre está llena de sorpresas. Sigan explorando, sigan cuestionándose y sigan descubriendo los secretos que esconde el universo molecular. Hasta la próxima.